Buenas noches amigos, para mí es siempre un placer darles la bienvenida a este su programa Confluencias Culturales que el Centro Cultural Bicentenario presenta en Atlantis Radio y Televisión. Hemos tenido hemos tenido durante esta semana la presencia de Aifa de la Cruz, una cultora de lo más auténtico de nuestro folclore, en base a violín y arpa, tal como se celebraba hace muchos años todas las festividades en nuestra ciudad. Yo los dejo con la entrevista que le hicimos y luego con un tema musical de ella. Estamos con Haifa de la Cruz, una joven talentosa cultora del arte del arpa, que ya tampoco queda en Ayacucho, ¿no? Sobre todo entre los jóvenes. Haifa, buenas tardes. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a cada uno de ustedes y sobre todo a las personas que ven su programa. Y gracias por la invitación, ¿no? No, como que Marín, yo te agradezco a ti por estar acá, ¿no? Porque realmente eres muy talentosa. ¿No? Has estado participando estos días acá en el Centro Cultural Bicentenario y hemos visto tremendo potencial. ¿Qué planes tienes? Gracias. Bueno, ahorita hay varios planes entre hacer la música tradicional de manera solista y también muy aparte nosotros tenemos una agrupación musical de música vernacular, se puede decir, ¿no? Entonces estamos trabajando también en ambos sentidos musicales, creo yo, dándonos un espacio para poder hacer las grabaciones tanto como Aifa de la Cruz como solista y también como la agrupación musical que tenemos, ¿no? Estamos ahorita con estos proyectos todavía de las grabaciones. Algo así andino, ¿cómo se llama tu grupo? Aifa y la fusión andina. Fusión andina, sí, claro. Sí la escuché, muy interesante, ¿no? O sea, porque es un tipo de música que ya no se hace, ¿no? Que se ha olvidado, pero que es de ella, muy hermosa. Sí, de hecho, dentro de la fusión andina tratamos de recuperarle unas canciones de antaño, pero lo estamos acomodando tal vez a estos tiempos, ¿no? De hecho, la música original o tradicional, pues netamente mencionada, como que ya no hay mucho, ¿no? Entonces, claro. Pero tenemos como raíz músicas tradicionales y ya la adaptación que lo estamos haciendo en estos años, ¿no? Es la única manera también de poder ingresar a este espacio o a este público que también gusta, ¿no? Entonces, estamos ahorita en estos trabajos también que se están desarrollando con las grabaciones, ¿no? Sí, y de hecho, ¿no? Estas grabaciones y tu difusión a través de las redes, ¿no? A mí fue muy difícil, mira, yo te he estado buscando durante por lo menos 2 semanas, ¿no? Buscando a alguien que toque con un violín, que era la forma clásica de celebrar las fiestas aquí en Ayacucho, ¿no? Arpa y violín, ¿no? Y ya no había. Mira, las casualidades. Sí, de hecho, bueno, ha sido muy bonito compartir porque cuando nosotros nos juntamos con el violín y el arpa, tratamos de hacer música, esas músicas de antaño todavía, ¿no? Claro. Que más o menos mantienen la esencia tradicional, se podría decir en ese sentido, y son músicas pues más de salón, más de escuchar, ¿no? Porque son canciones que te traen esa nostalgia, son bastante elegantes, ¿no? Y esa noche para mí me pareció muy bonito porque hay personas que se acercan, suben a la palestra contigo y lo cantan, ¿no? Y dice, pues, hace tiempo que no escuchaba el arpa y violín y no lo cantaba esas canciones, lo decía, ¿no? Pero sí, ha sido muy bonito poder compartir con todos los asistentes en aquella bonita noche, ¿no? Y espero que también ahora que se sigue haciendo esta velada musical también lo sigan disfrutando, ¿no? Sí, de todas maneras, ¿no? Y contigo acá ni hablar, se va a disfrutar bien. Esperamos eso, de hecho, siempre en cada evento que nosotros realizamos, esperamos con ansias eso, ¿no? La respuesta a ese gusto y más que nada, pues, que lo puedan disfrutar, ¿no? Y eso para nosotros es bastante satisfactorio como músicos también. Sí, lógico, ¿no? Ahora, el arte del arpa es compleja, ¿no? Porque yo estaba viendo ahí hay arpas de 32 cuerdas hasta 47 y no, todavía no se ha definido cuál es el arpa, ¿no? Sí, o sea, nosotros tenemos
De hecho, el patrón del arpa, creo yo, podría decir que viene del arpa clásica europea, ¿no? Pero nosotros sabemos muy bien que por la colonización española o la europea, en cada región del país, o se puede decir en cada rincón de Sudamérica, se ha adaptado de una manera muy diferente, ¿no? Tenemos en cada país una manera muy diferente de construir, elaborar y sobre todo de poder ejecutar músicas que cada uno tiene una forma y un género muy esencial, ¿no? Entonces, se decía, ¿no? Por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, el arpa paraguaya es la más famosa y la más conocida a nivel mundial, ¿no? Entonces ellos son como que el patrón del arpa que maneja, por ejemplo, el arpista argentino, el arpa de chileno, entonces... Pero en el Perú nosotros encontramos una variedad muy única, Sí, la adaptación muy nuestra, y lo podemos ver todavía digamos, en regiones, ¿no? Por ejemplo, el arpa del norte chico tiene una característica, un sonido, una construcción, una ejecución muy diferente al arpa cusqueña, como la domingacha o si no la arpa huamanguina, que también, por ejemplo, en Ayacucho tenemos el arpa huamanguina, otra estructura, y el arpa puquiana, que es otra muy diferente, ¿no? Entonces, hay una variedad bastante amplia y sobre todo muy bonito, y cada vez que nosotros hemos tenido esa dicha de poder salir fuera del país, vamos con algo muy oriundo, muy nuestro. Entonces no tenemos esa imitación, nada, tenemos algo muy propio, algo muy diferente de ejecutar, un sistema muy diferente también que lo ven, y eso sobre todo hace mucha la diferencia, ¿no? claro. Y eso es muy interesante. Sí, ¿no? Y nos hace pues únicos, ¿no? Como tú dices, si bien el arpa paraguaya se hizo famosa por una película, ¿no? De Armando Bo con la vedette de la época, Isabel Sarli, en el Paraguay, ¿no? ¿Cómo eran mis noches de Ipacaraí, ¿no? Claro, y eso es, por ejemplo, un tema muy emblemático, Claro, ¿no? pero por la película, ¿no? Y porque la señora pues se sacaba una cosa, otra cosa en la película, ¿no? Sí. Y que tuvo fama mundial. Entonces de ahí sale uno de los, el cantante que eligen a Luis Alberto del Paraná, que incluso en ese momento tenía otro nombre, creo. Y su trío Los Paraguayos, hay un artista extraordinario allí. Sí, pero hasta el día de hoy, por ejemplo, Paraguay para mí, admiro mucho y respeto mucho, creo yo que el arpa paraguaya ha evolucionado, digamos, de una manera bastante, se puede decir, ¿no? Por ejemplo, ellos utilizan el mecanismo de los semitonos que todavía nosotros no conocemos. Yeah. El arpa nuestra es más ornamental, no conocemos todavía el sistema de los semitonos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día Paraguay, o al menos el arpa paraguaya, conoce ese mecanismo del semitono, ¿no? Que hace prácticamente un piano completo, ¿no? Claro. Y en caso nuestro, por ejemplo, todavía se mantiene, o bien tienes que afinar para 2 tonalidades o más 3 tonalidades, ¿no? Entonces, Sí, mientras que el arpista paraguayo pues tiene todas las tonalidades ahí, solamente con las palancas, ¿no? Los semitonos, claro. hoy en día se conoce. Uno es eso, y aparte, por ejemplo, exporta músicos, pues, ¿no? De una gama alta en el arpa. Claro. Y, por ejemplo, y se puede ver, por ejemplo, en el arpa se tiene a grandes maestros que inclusive yo admiro bastante las agrupaciones o este grupo musical que es Yanni. Yeah. Y dentro de ello, por ejemplo, está Víctor Espinola, un gran arpista paraguayo, eximio, creo yo. Está también Nicolás Caballero, uno de los mejores arpistas que tiene Paraguay, ¿no? Entonces, él es el encargado inclusive de poder dar el primer paso a los semitonos a través de los anillos, ¿no? O sea, el primer paso, creo yo, ha sido el uso de los anillos, ¿no? Que con eso los levantas y hacías medio semitonos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ya de manera más mejor trabajada, elaborada, se utiliza pues los leves. Claro, y hay otra, ¿no? El arpa sinfónica, diré, ¿no? Que usa pedales. El arpa clásica. Claro. Claro, el arpa clásica es la que tiene mayor cantidad de cuerdas. Entonces creo yo que es una de las primeras arpas que llegó tal vez a Sudamérica, a partir de ahí nace toda lo que es la dimensión del arpa que hoy en día conocemos en el Perú, ¿no? Sí. No, y que es muy interesante porque me acuerdo de niño, ya no veo pues eso, ¿no? Íbamos al campo con mis padres y a veces veíamos pasar un señor jalando amarrado en un burrito su arpa. Y era arpa grande, a mí no me parecían grandes, ¿no? Porque era chiquillo, ¿no?
Claro, hasta hoy en día se mantiene todavía, ¿no? Porque nosotros mantenemos mucho esta cultura tan autóctona como son las fiestas costumbristas, Claro. donde, por ejemplo, hay pueblos que no llevan equipos de sonido, entonces el arpa y el violín prácticamente es la orquesta esencial de esa fiesta, ¿no? Lógico. Y para lo cual se necesita un buen sonido, entonces se necesita una buena resonancia, en este caso del arpa, del violín, entonces mientras mayor caja hay, mayor es el sonido, ¿no? El volumen. Entonces, razón por la cual las arpas son pues tremendas, ¿no? Pero hoy en día, debido ya que tenemos los equipos de sonido, los amplificadores de sonido, entonces ya va reduciendo un poco el sonido, la dimensión, ¿no? Por ejemplo, en caso mío yo tengo un arpa que anteriormente nosotros llamamos el arpa, bueno, al menos el arpa nuestra, que es el arpa poquiana, se maneja pues a base de costillas, ¿no? Mientras más costillas es más grande, ¿no? Entonces, mientras menos costillas es más pequeña, ¿no? Antes, por ejemplo, lo normal creo que manejan entre 18 y 16. Yo mandé a hacer una arpa de 13 costillas, mediana, entonces, pero siempre en los viajes había este percance, ¿no? Las empresas que que te lo ponen como sea, se dañan todo. Entonces, sí, la necesidad de poder viajar cómodo y sin tener ningún tipo de inconvenientes hace de que uno reduzca, ¿no? Entonces va reduciendo, y hoy en día, por ejemplo, creo que existen de 11 costillas, de 9, ¿no? Entonces son ya pequeñitas, ¿no? Son súper delgaditas, ¿no? Entonces, pero ya, pues más que nada ya se ayuda con el amplificador, ¿no? Entonces, pero si nosotros queremos tocar a capela, como se dice, pues no tiene una buena resonancia. Claro, porque, a ver, yo estuve en Guaychao, en Guatajocha, ¿no? Ahí al lado donde estaba haciendo un proyecto de educación en alternancia. Hicieron una fiesta. A ver. Y yo me acuerdo que la gente cajoneaba en el arca. Claro, es muy tradicional. Por ejemplo, si ahorita nosotros nos vamos a las provincias, a las fiestas costumbristas, muy aparte del arpa y violín, el cajoneo es prácticamente el bombo de las fiestas, ¿no? Pero es en la misma arpa, ¿no? Claro, en la misma caja. En la misma caja, y cuando el arpista ahí lo siente, pues retumba en el pecho, ¿no? Entonces, seguro, sí, claro. No, de hecho, hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? Por ejemplo, hay una costumbre muy, muy tradicional de Puquio, es el Sequiatosoy, donde que las personas, digamos, los comuneros de la zona, cajean el arpa de manera profesional, eximia, ¿no? Entonces, y hace de que suene más rico el ambiente, ¿no? Entonces, cuando en las fiestas patronales, cuando haya un poquito de esto del ánimo, como se dice, ¿no? Un poco de trago, todo. Entonces ya todo el mundo le gusta el cajeo, ¿no? Es más, se turnan, se empujan o se invitan. Pero esas arpas, pues, después de cada actuación habrá que reconstruirlas, ¿no? De alguna otra manera, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre con la fuerza. Hay algunos, por ejemplo, que utilizan tremendos anillos y con todo eso le están dando, ¿no? Tal arpa. Entonces, de alguna otra manera sí, pues, ¿no? Sí, siempre va a sufrir pequeños desgastes ahí en esa zona, ¿no? Sí. Entonces, sí. Yo veo que un poco todo lo que es, digamos, esencial en lo ayacuchano, se va refugiando en el sur, ¿no? Sí, porque ya acá en Huamanga, pues ya pega nueva modernidad, la música, ¿no? De alguna otra manera sí, por ejemplo, yo creo que influye mucho la población en este sentido. Por ejemplo, todavía en nuestros pueblos, digamos, andinos, se puede decir, aún se mantiene esa costumbre de los cargos, ¿no? Claro. Entonces la comunidad tiene esa obligación de decir, bueno, ya te toca a ti, cosa que no desaparezca esta costumbre. Y muy aparte también de eso es la devoción que uno tiene, ¿no? Entonces, a raíz de eso se van agarrando los cargos, van pasando. Entonces creo yo que eso es una de las razones por el que va perdurando estas costumbres, ¿no? Por ejemplo, hablando en sí como se dice hoy en día, por ejemplo, la danza de tijera o los toriles, como se acostumbran, más que nada son festividades a los santos, ¿no? Son festividades patronales que cada año se tienen que hacer porque hay una obligación de que alguien tiene que pasar, ¿no? En algunos lugares, por ejemplo, todavía se mantiene la costumbre de que son autoridades. Autoridades las que se encargan de llevar a los danzantes, al arpa, al violín, a todo ello, ¿no? Entonces, me imagino que uno es por eso la vigencia hasta el día de hoy, y también porque hay nuevos valores que van apareciendo poco a poco, pues, ¿no? Claro.
Entonces, y eso hace de que la vigencia musical perdure, pues, ¿no? Y esperemos que siga siendo así, porque de alguna otra manera nosotros como público también somos los encargados de, pues, de velar eso, ¿no? Si como se decía, por ejemplo, hoy en día en Huamanga tal vez hay costumbres que han desaparecido, también es debido a que la población misma ya no lo practica, ¿no? Sí, pues, no, pero un poco porque acá le gana, ¿no? Yo veía, por ejemplo, en la revista Huamanga invitación a tertulias, ¿no? Pero ya cuando habían discos, claro que eran totalmente, digamos, poco fidedigna la música que reproducían, ¿no? Por la tecnología que manejaban en aquella época. Pero había conciertos de piano y de arpa también en las tertulias. Ah, mira, qué Y que interesante. se presentaba Jorimaki, me acuerdo. No, un señor Jorimaki. Arturo Alves. Me imagino que el padre o el abuelo. Ah, mira. No, un señor que incluso yo pude ver una película sobre él, ya viejito, ¿no? Hecha por José Luis Flores Díaz, ¿no? Y que se llamaba Jorimaki. Y él hablaba que él era hijo de las nubes y los cerros y por eso caminaba. Ahí era una cuestión bien bonita, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, anteriormente que la música estaba vinculada a una personalidad pues casi importante, ¿no? Si hablamos de la música desde los tiempos de Taquionjoy, vemos que son pues las personas que practican música son consideradas pues sabios, chamanes. Entonces de alguna otra manera pues venía ya con ese antecedente, ¿no? De que son personas pues casi sagradas, se puede decir, ¿no? Claro, y en el sur fue fuerte ese movimiento, ¿no? Claro, claro, al menos el sur de Ayacucho ha sido prácticamente vigencia hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? Entonces, pero de hecho en algunas poblaciones ya han cambiado las costumbres, en algunas se mantiene tal cual hace 20, 30, 40 años, ¿no? Entonces... Sí, es hermoso, ¿no? A mí, a mí yo recuerdo mucho esa experiencia de Guatajoche porque me emocionó, ¿no? Era algo que probablemente no lo había visto nunca antes acá, no en mis ya 40 años, ¿no? Hace un montón de tiempo, no lo había visto. Hay costumbres, por ejemplo, en cada lugar que los hacen muy únicos, ¿no? Y son festividades que duran, pues, no menos de 5 días, una semana, ¿no? Son, digamos, por días hay actividades muy, muy diferentes. Y también, bueno, uno, hoy en día, por ejemplo, gracias a Dios, con las redes sociales ya uno puede promocionar y hacer conocer, ¿no? Lo que anteriormente era muy, muy difícil, ¿no? Razón por la cual, por ejemplo, hoy en día ya se ven movimientos, inclusive hace poco se hablaba del Toril, ¿no? José María Lleras habla del Toril, habla del Yaguar Fiesta y habla, pues, digamos, del Visito, habla de Sucre, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, el Toril ya lo practican en varias provincias, ¿no? Yo he visto en Cangallo. Claro, y lo acogen como si fuesen oriundos, ¿no? Claro. Cuando en realidad la mata viene de otros antecedentes, ¿no? Entonces, uno era eso, lo segundo, por ejemplo, cuando nosotros nos juntamos entre músicos, siempre dialogamos este tema de que el toril pues es el canto al toro, o sea, prácticamente la persona que canta se pone en el papel del toro y dice, pues no, o sea, si tiene hambre, si tengo frío, de cómo estoy viniendo, si vengo cansado o no. Entonces hoy en día, por ejemplo, el toril ya había cambiado, ya no decía, justo de manera muy vulgar, alguien decía, hoy en día el toril ya hablan de amor, de Shellac, ¿dónde era eso? El toril lo han malinterpretado y tal vez tienen un poco de sentido, sí, porque creo yo, el toril canta pues netamente al toro, ¿no? Claro. O sea, eso se le dice, pues, ¿no? Sí, todo él ahí prácticamente, entonces, ya de hecho de alguna otra manera va cambiando, pero pues ahí sigue, ¿no? Sigue con ese nombre todavía y sería bonito también hacer investigaciones, ¿no? Porque hay, por ejemplo, hay costumbres que en algunos lugares tal vez se van perdiendo y ya nosotros los jóvenes ya lo conocemos de otra manera o de otro modo, ¿no? Claro. Entonces, ahí también existe, por ejemplo, la pérdida de identidades, digamos, constantemente, ¿no? Entonces, Claro. cuando no tenemos una información, ya nosotros lo adaptamos como que es así, pues no, pero realmente tal vez no era así, ¿no? Entonces, no tenemos fuentes biográficas que nos pueda avalar algo, ¿no? Claro. No había, pues, que te digo, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado en los toriles de Cangallo, de la Virgen de Fátima, ¿no?
Pero ya la gente, digamos, antes también se emborrachaban, pero celebrando a toro. Ahora se emborrachan por emborracharse, ¿no? Claro, los Torobela, y por ejemplo, yo recuerdo que en mi pueblo todavía, cuando tenía mis 7, 8 años, Torobela y decían, y o sea, no se iban a la plaza, sino se iban donde está cerca al corral de los toros que están descansando, que van a correr el día siguiente, Ahí, y alrededor, ¿no? Toda la noche con la fogata, preparando comida para los músicos, y el típico, ¿no? Hacían mote, huevos sancochados para los corneteros con bastante aquí. Entonces, era otra vivencia, pues, ¿no? Entonces, que hoy en día, por ejemplo, ya va cambiando, justamente por eso voy, ¿no? O sea, nosotros ya lo vamos adaptando como que si eso de las plazas ya sería, cuando anteriormente no era así, tal vez era pues en el corral donde que estaban, o cercano a los toros, ¿no? Claro, donde están descansando, bueno, me suponía que descansar, pero era el toro matero, ¿no? Que habían encontrado en la pugna y lo habían traído. Claro, era eso, ¿no? Y por ejemplo, hay lugares que hasta ahora se mantienen, por ejemplo, ahorita estamos en San Pedro y San Pablo, Chilcayo, que es uno de los distritos de Sucre, donde se practica, por ejemplo, 2 días de corrida de toro. Claro. Y mi mamá me comenta, ¿no? Por ejemplo, allá no es que el toro pues vaya con soga, allá es suelto. Entonces, el mejor capeador, como se dice acá, le puede dar un talento, ¿no? Y lo más bonito, por ejemplo, es que hay una competencia. O sea, yo como diputado traigo pues a mis mejores toros, ¿no? Entonces uno como capitán también, ¿no? La misma. Entonces creo que entran uno con otro y ver, pues, ¿no? Si tú traes los mejores toros, yo te traigo mis mejores capeadores, ¿no? Sí. Entonces es una con otra, ¿no? Entonces también más se iba en ese sentido, ¿no? Entonces hay lugares todavía que sí se mantienen esa originalidad todavía, ¿no? Entonces ahí todavía esa costumbre también, ¿no? De los paseos, por ejemplo, en otros lugares, al menos en la provincia nuestra, empezamos, por ejemplo, con el Injalme Apaicoy, ¿no? Que es, por ejemplo, hoy día son bandas. Yo veo acá la mayoría son bandas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro pueblo son capas, es como una manta, pero bien bordada, decorada, ¿no? Entonces, ese es el enjalme, ¿no? Entonces, llevan los compadres, llevan los ainis, van con su arpa y violín, entonces es como un aini para que también cuando ellos pasen del cargo, tú les lleves lo mismo, ¿no? Entonces, aún todavía creo que se mantiene en algunos lugares, en otros lugares ya lo han adoptado tal vez ya de una manera más moderna, ¿no? Sí. Bueno, hay cuando van a la hora, ¿no? El tiempo acá tú debes que se debe tirar una conversación tan simpática que la seguiría, ¿no? Sí, bueno. Muy interesante. Bueno, quiero agradecerle por la invitación también. Nosotros después de eso tenemos una pequeña tertulia musical. Seguimos todavía, seguimos claro. Y sobre todo es bonito poder compartir las canciones que venimos cantando, ¿no? Yo personalmente empecé con el canto en el 2018, si no me equivoco. Esto a raíz de que o las personas que cantaban para mi grupo llegaban tarde, o porque la gente me decía, pero ¿por qué no cantas? Entonces nace un poquito de poder cantar y empezamos, ¿no? O sea, con las familias, bueno, voy a cantar, ¿no? Entonces, y nos gusta bastante hoy en día poder compartir, ¿no? Somos muy interesados en poder escuchar esas canciones y transmitirlas, ¿no? Por ejemplo, la música netamente de Sucre, de Puquio, tiene otro matiz, el de Huamanga tiene otro matiz, entonces como que he tratado de acogerlo y amoldar.